Diputada Camila Vallejo, estamos conversando con ella en este día que ha comenzado esta mesa tripartita que pedía el Colegio de Profesores, que lleva, como les contábamos, 3 semanas movilizado. Vamos a retomar el contacto con la diputada Camila Vallejo. Diputada, tuvimos un problema técnico, así que retomamos la pregunta inicial. Usted me contaba de cómo se estaba avanzando y yo precisamente le quería preguntar cuáles eran las principales cosas en las que se había logrado acuerdo este día. Si efectivamente se ha logrado destrabar algunos de los temas que le preocupan a los profesores. A ver, para que se entienda el espacio, nosotros lo que hicimos es invitar a los profesores y al Ejecutivo, dado que suspendimos la votación en general de la idea de legislar el proyecto, a conversar. Y esa conversación consiste en sesión del día lunes, el que ya hicimos, ¿cierto?, de la mañana, de la tarde y el martes próximo, es decir, mañana durante la tarde. Tenemos 3 sesiones de la comisión donde estamos conversando con los profesores y viendo estos 11 puntos que se nos presentaron en detalle, haciendo preguntas para ver cómo digerimos esto y cómo viabilizamos una especie de protocolo de acuerdo que nos permita sentar las bases a las modificaciones sustantivas que requiere el proyecto de ley. Y por lo tanto hoy día obviamente tuvimos avances, logramos conversar sobre formación inicial y una parte importante sobre el ingreso a la carrera docente, la lógica que tiene la certificación actual, cómo modificarla, también temas de salidas de la carrera, temas de derechos adquiridos de los profesores, entre otras, pero nos faltan otros elementos que no alcanzamos a discutir y que vamos a tener que discutir mañana. Entonces, después de estos 2 días, nosotros queremos de alguna manera decir, ya, tenemos esta respuesta de parte de los profesores, también del Ejecutivo, hay modificaciones en esta línea que hacer y por lo tanto, de alguna manera, contar con un protocolo de acuerdo que sirva como insumo a los profesores el día jueves para decir si siguen o no el paro, si consideran que un avance, si no consideran que un avance, pero lo que nosotros queremos es destrabar. Hasta ahora el Ministerio de Educación, y ustedes podrán preguntarle, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Podrán preguntarle, pero al menos lo que él dio como una especie de apertura, que obviamente nosotros queremos que hay que concretarla más en un documento escrito, es respecto, por ejemplo, al ingreso a la carrera, que no tienen por qué necesariamente haber 2 años de trabajo a contrata y después recibir una certificación para ingresar recién 2 o 3 años después del ejercicio profesional en la carrera, sino que el título profesional de profesor o profesora sirva para poder ingresar inmediatamente a la carrera. Hay temas, por ejemplo, respecto a esto del portafolio enriquecido que consideren no solamente el trabajo dentro de la sala de clases, sino que cómo el profesor contribuye de manera colaborativa a la comunidad escolar a través de programas de innovación, de talleres, en fin, muchas pegas que hacen los profesores y que no necesariamente tienen que ver con el trabajo en aula, pero que contribuyen a la comunidad escolar. También hay temas respecto, por ejemplo, a la prueba de conocimientos disciplinares, que no se justifica hacerla cada 4 años junto con la certificación, sino que si el profesor da cuenta durante los primeros 4 años, con todo el apoyo del Estado a través del CPIP, en su perfeccionamiento y formación continua, que maneja los conocimientos, por ejemplo, de matemática en la básica y sabe enseñar matemática en la básica, no tiene por qué volver a dar esa prueba de conocimientos disciplinares durante toda su carrera. En ese sentido, diputada, claro, de alguna manera... En ese sentido le quería preguntar si había la suficiente claridad para los profesores, que muchos dicen sentirse en ascuas respecto a este proyecto, y si el Ministerio está dando garantías sobre claramente cuáles son estos puntos que queden específicamente y bien clarificados para los profesores, que eso es uno de los temas que ellos han planteado, que no tienen ninguna confianza básicamente en la propuesta del Ejecutivo. Es que la propuesta del Ejecutivo hasta el momento del proyecto de ley presentado, que ya sabemos que los profesores están rechazando, no hay una contrapropuesta todavía. Nosotros sabemos que los profesores tienen asamblea el jueves, su asamblea nacional, para definir democráticamente si continúan o no con el paro, y nosotros lo que estamos tratando de hacer desde esta comisión, los parlamentarios, es poder antes de esa instancia contar con una especie de protocolo de acuerdo o de bases que nos permitan decir, ¿saben qué? Vamos a iniciar una idea, la idea de legislar, pero sabiendo que hay modificaciones concretas e importantes y que los profesores también puedan valorar. Eso es nuestro esfuerzo y obviamente al final del día el Ejecutivo tiene la última palabra en muchas cosas, no en todas, pero en muchos aspectos que involucran recursos y por lo tanto por eso nosotros hemos considerado que es importante la presencia del Ejecutivo, del Ministro de Educación, de la subsecretaria, que nos acompañaron desde la mañana hasta la tarde y entendemos que mañana también van a estar,
por lo cual valoramos obviamente su presencia, pero sabemos que al final del día el Ejecutivo tiene que dar un respaldo a un protocolo de acuerdo para que el colegio profesor en su Asamblea Nacional tenga certeza de que los cambios profundos van en la línea de lo esperado y que son garantía de poder bajar el paro. Ahora, diputado, ¿cuáles son a su juicio las grandes ausencias de este proyecto que presentó el Ejecutivo? Mira, más que ausencia, yo creo que hay que darle, por ejemplo, en temas de la formación continua, hay que darle mayor énfasis en el proyecto, porque si bien está en el mensaje, en el articulado es muy débil cómo el Estado va a garantizar el apoyo y el acompañamiento de los profesores para su formación continua y su perfeccionamiento continuo. Eso como por un lado. Otro aspecto es el instrumento que está planteado de evaluación. Ahí hay ausencias porque habla, por ejemplo, un portafolio enriquecido, pero no especifica en qué consiste ese portafolio enriquecido. Y nosotros creemos que hay que incorporarle criterios. O sea, si un profesor hace clase en la Araucanía, es muy distinto a que haga un profesor clase en la zona norte o una zona urbana. O sea, hay condiciones socioculturales, territoriales, de ambiente, de clima escolar que son distintas y esos elementos tienen que ser considerados a la hora de evaluar un profesor. Si maneja el mapudungún, si ha hecho talleres, si ha hecho programas de innovación pedagógica, si es jefe UTP, si es coordinador de ciclos, si es que ha hecho actividad extraprogramática, esos elementos que son más colectivos, más de cómo el profesor contribuye y colabora con una comunidad escolar y su realidad y su contexto particular tiene que ser reconocido. Y eso está de alguna manera ausente o muy débil en el proyecto. Nosotros creemos que hay que introducirlo porque puede ser un perfeccionamiento, pero al final del día, o al final de cuentas más bien es un cambio sustantivo en la lógica y cómo está pensado el instrumento de evaluación, no tanto centrado en la valoración del trabajo individual, sino que también en cómo aquel profesor contribuye a la comunidad y cómo se retroalimenta también de la comunidad en el marco de una cultura escolar que es particular y que no es la misma de un territorio a otro. Claro, en ese sentido yo le preguntaba por el tema de las clarificaciones para los profesores porque había muchos temas que estaban en ascua. Ahora, yo le quiero preguntar qué tan legítima le parece... Esos temas en ascua tenemos que aclararlo en estos días antes del jueves al menos. Exactamente. Diputada, ¿qué tan legítima le parece esta movilización que se sigue manteniendo pese a la asistencia del ministro de Educación a esta mesa tripartita, que era una de las peticiones que tenía el gremio? A ver, es que yo no soy quien para meterme en la organización que legítimamente se ha dado el Magisterio de Chile, además que el sindicato más grande del país. Ellos tienen una instancia democrática, en la Asamblea resuelven por mayoría, entonces... Que el viernes pasado hayan resuelto por mayoría continuar con el paro, la movilización y volver a reevaluar el jueves es su determinación. Ahora, a parlamentarios podrán gustarlo o no que se mantengan en paro, obviamente ni a los profesores les gusta mantenerse en paro, pero es su herramienta de movilización y esperamos que la reevaluación que hagan el jueves, esto cuente con un insumo importante que es el avance que podamos hacer en estos 2 días para que de alguna manera tengan certeza respecto a este rediseño, profundas modificaciones que tiene que tener el proyecto. Pero más allá, mira, del parecer o no, creo que yo no soy... Aquí hay una directiva que tiene que responder a lo que sus delegados nacionales establezcan, porque esos delegados vienen mandatados también por sus asambleas locales, los profesores de base. Entonces ellos son los que tienen que dar la discusión y definir de manera democrática cómo lo han hecho su proseguir y esperamos que cuenten con esta respuesta, que esperamos que sea un protocolo de acuerdo que les dé certezas. Muy bien, diputada, muchísimas gracias por este contacto a esta hora de la tarde aquí en CNN Chile. Va a ser muy importante entonces las jornadas que tengan entre hoy y mañana para definir entonces el futuro de esta movilización. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, hasta luego.